Bien, nuevamente con el video número 2, clases y objetos. Vamos a revisar aquí definición de clase y objeto. Asimismo, los atributos o características, de lo cual ya hablamos. Métodos. Para un método existe una sobrecarga. Mensajes, paso de parámetros, retorno de valor y encapsulación. Por el momento, la unidad 2 también contempla constructores, destructores, sobrecarga de operadores. Ya en estos temas de la unidad 2 vamos a ir viendo en un próximo video alguna rutina para entender cómo se define esa clase, cómo se definen esos objetos, cómo le agrego atributos, cómo desarrollo mi método, ¿no? En ese sentido te piden un ejercicio referente al tema clase objeto, un ejercicio referente al tema clase atributos, elabora una síntesis conceptual de los temas sobrecarga, mensajes, paso de parámetros, retorno de valor. Elabora un ejercicio referente al tema encapsulamiento, muy importante. El alumno deberá revisar el software y manipularlo en su computadora, haciendo uso de la página web destinada para su asistencia el aprendizaje de Java. Te pongo ahí un lugar que se llama Aprender a Programar, ya vienen soluciones propuestas ante ciertas rutinas. Aquí lo interesante no es que yo las copie y las ponga como un proyecto, sino que yo entienda qué estoy haciendo, ¿no? Por eso es que estamos teniendo estas remembranzas. Asimismo, visita referente a los temas, la bibliografía de donde yo desarrollé esta guía desarrollada de temas o de información. Entonces te pido ya ir pensando en esta sesión 2, clases y objetos, qué voy a desarrollar yo como proyecto, ¿no? Sumado a esta unidad 2, también nos pide elaborar un ejercicio referente al tema constructores, elaborar un esquema de correlación referente al tema sobre la carga de operadores para describir por qué se genera dicha situación en Java, haciendo uso de la siguiente página web. Entonces ahí te invito también aquí este sitio guía de la programación, consultarlo, revisarlo. Significativamente trabajaremos entonces ya un programa, una rutina, hablando de los ejemplos que nos van pidiendo. Cargamos el programa en NetBeans y bueno, pues de ahí lo trabajamos para que tú lo tengas muy concreto qué son cada una de estas partes, ¿no? No nos regresamos a la historia, no pretendo. El objeto entonces es una entidad que existe, que es parte de nuestra realidad, que es parte de la realidad de los desarrolladores, del ser humano, etcétera, ¿no? En la memoria del ordenador. Toda la información que contemple un objeto va siendo almacenada en un ordenador, en un computador. Tiene diferentes propiedades, ya lo dijimos, características que se pueden heredar, que se pueden, en este caso, aplicar el polimorfismo, ¿no? Son ciertos atributos o datos sobre sí mismo almacenados por el objeto y unas operaciones disponibles, es decir, cuando existe un objeto, existe un método. ¿Para qué? Para desarrollar precisamente un resultado. El método, acuérdate, es una programación, ¿no? Esa programación la realizan los objetos con la intención que tiene ahora como sigue el concepto clase. La clase es la abstracción que define un tipo de objeto especificando qué propiedades o atributos y operaciones disponibles va a tener. La clase auto tiene muchos objetos. La clase auto tiene muchos métodos o subrutinas, ¿sí?, de programación, hablando en el sentido de algoritmos, que me llevan a algo. Clase estacionamiento tiene muchos objetos, boleto, ¿sí?, precio por minuto por hora, ¿sí?, la cantidad de dinero que recibe, el cambio, etcétera. Todos esos métodos subexisten y forman parte de esa gran estructura llamada clase. Entonces vamos a hablar, seguimos hablando del concepto lógico, ¿no? Fíjate en qué, cómo lo basan ellos, cómo lo relacionan, cómo lo ejemplifican, ¿no? En este ejemplo vamos a considerar, en el que tienes en pantalla,
que consta de 3 tipos de vehículo, ¿no? Taxi, autobús y tranvía. Si hubiese más sistemas de transportes en ese lugar, pues hablaríamos de más. Estos tipos son los denominados clases, ¿no? Como ya te lo dije, taxi, autobús, tranvía, motocicleta, automóvil, son los distintos tipos de transporte. Esas son las clases. ¿Qué haríamos en Java para definir una clase e iniciar sus propiedades y operaciones? ¿Qué haríamos, no? Mi sintaxis sería la siguiente, es decir, así es mi sintaxis universal, independientemente del lenguaje de programación. Empezamos. Las acotaciones entre asteriscos son los llamados mensajes. La documentación de un programa en Java es muy necesaria de realizarse, y en cada mensaje, como lo ves ahí, diagonal, asterisco, ejemplo de taxi, es un mensaje, es una pequeña explicación de lo que a continuación se va a realizar, ¿no? Clase taxi, cuáles son sus propiedades, matrícula identificativa, distrito en el que opera, tipo de motor, coordenadas en las que se ubica. ¿Cuáles son las operaciones? Imagínate que las propiedades en tu programa algoritmo, si ya llevas algo de programación, simplemente pues es la información de entrada. Entrada, proceso y resultado, o lo que se muestra en pantalla, ¿no? ¿Qué operaciones tengo disponibles para ese taxi? Asignar una matrícula, asignar un destino en ciertas coordenadas, y ese taxi, ¿no? Capacidad del taxi, ¿no? Y capacidad en cuanto a pasajeros o plazas, yo lo mencionaría, ahí me faltaría, ¿no? Y bueno, pues el haber definido así este taxi significa que todo objeto de tipo taxi creemos que tendrá una matrícula definitiva, un distrito en el que opera y etcétera, ¿no? La creación de este objeto, crear objeto taxi con matrícula BFG 7452, distrito norte, tipo de motor diésel y coordenadas desconocidas, pues es una información que el computador está procesando, el cual dio como resultado que no tiene la ubicación del taxi, ¿no? Ahí está. Decimos que un objeto es una instancia de una clase. Por ejemplo, el taxi matrícula tal es una instancia de clase taxi, ¿no? La matrícula, sí, ahí nos dice, decimos que un objeto es una instancia de una clase. La matrícula es una partecita de la clase. Si no existe una matrícula, no existe una clase. La clase taxi no existiría sin una matrícula. Y cada uno de esos métodos, cada una de esas características o necesarias de la clase, si no se tiene, pues bueno, se vuelve más complejo todavía el proceso de programación, ¿no? ¿Cuáles son los atributos? Que quede muy claro entonces, un atributo es una especificación que define la propiedad de un objeto o archivo, ¿no? ¿Cuál sería entonces aquí? Habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál sería el atributo de taxi? ¿Sí? Ahí tenemos que empezar a establecer su concepto. Puede referirse también a establecer el valor específico, ¿sí? Para una instancia determinada de los mismos. Por ejemplo, en matemáticas, el atributo de pip es que vale 3.1416 para toda la vida, ¿no? El atributo de un taxi, váyanmelo pensando, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, actualmente este término atributo puede y con frecuencia ser considerada como si fuera una propiedad dependiendo de la tecnología que se use. Fíjate bien, mi atributo es que es eh, medios de transporte, ¿no? Atributo es todo aquello que me defina una característica de lo que sea esencialmente nuestro objeto. Por ejemplo, si son medios de transporte, sus características que deben de tener, ¿no? Ah, pues deben tener un chofer, debe tener asientos, debe tener ubicación, matrícula, tarifa, etcétera. Todo eso que acabo de decir son los atributos. Para mayor claridad, entonces, los atributos deben ser considerados más correctamente como metadatos. Metadato es algo que es un resultado de algo, ¿no? El atributo es con frecuencia y en general una característica de una propiedad, ¿no? Ahí está. Buen ejemplo de esto es el proceso de asignación de valores XML a las propiedades de elementos. Tenga en cuenta que el valor del elemento se encuentra antes de la etiqueta de cierre, no en el propio elemento. Bueno, en cuestión del lenguaje de programación web, pues el nombre es asignado por esa palabra que dice esto es una propiedad. El nombre es una propiedad, ¿no? La marca del auto es una propiedad. Nombre Chevrolet, ¿no? El nombre Bit es es un modelo, ¿no? Entonces, así es como se establecen los valores en XML. Es un ejemplo, ¿no?
En la programación orientada a objetos, un método es una subrutina. Ya te lo había dicho, ¿no? Un fragmento de código definido en una clase y puede pertenecer tanto a una clase, como es el caso de los métodos de clase o estáticos, como a un objeto, que es el caso de los métodos de instancia. Vale la pena, sí, subrayarlo porque es nuestra esencia del curso del día de hoy que estamos desarrollando. Analógicamente, entonces, estos procedimientos, ¿sí? Un método consiste generalmente en una serie de sentencias para llevar a cabo una acción, para ejecutar una acción. Sí, en nuestra programación orientada a objetos pues, son subrutinas, ¿no? Cuyo código pues es definido por una clase. Es decir, todas esas subrutinas o instrucciones, ¿sí? Que yo le doy para lograr un resultado, tienen que ver con esa clase, tienen que pertenecer a la clase. Yo no le puedo decir gasolina, vamos, mm, trabajador, o sea, estamos viendo el ejemplo del auto, ¿no? Si yo hablo de la clase auto, todo lo que tenga que ver con auto está bien, pero yo no puedo decir que el que está ensamblando apriete a 10 libras un tornillo de tal. O sea, yo no puedo darle una instrucción de algo que no pertenece a esa clase. En este caso es clase, simplemente es auto, ¿no? No puedo hablar de los trabajadores que lo hacen, porque pues bueno, ya no se entendería la finalidad de mi rutina. Entonces, es un juego de parámetros de entrada, entradas de datos, es un procesamiento de datos, ¿no? Y eso me da que hay distintas, como dice ahí, acciones, ¿no? Que posiblemente me van a dar un valor de salida, lo dice en este mismo párrafo. Como se puede observar entonces, los diagramas, las variables del objeto se localizan en el centro o núcleo del objeto. Los métodos rodean y esconden el núcleo del objeto de otros objetos en el programa. Hay objetos o vamos, que no son tan esenciales, de los cuales no estoy generando ninguna instrucción, ¿sí? Yo no estoy generando esas sentencias o instrucciones porque no tienen referencia al resultado que yo estoy buscando. Si yo estoy buscando eh, mm, definir el tipo de motor para mi auto con una rutina de programación, sí, hay ciertos elementos del motor que no son necesarios o tienen relevancia con la velocidad o capacidad de un motor, ¿no? Hay condiciones o partes del motor que sí te dan la velocidad, ¿no? Por ejemplo, árbol de levas, pistones, ¿no? Caja de velocidades, son elementos que me dan la velocidad, pero hay otros elementos que están ocultos y que también son parte de mi clase, estos llamados objetos pertenecientes a mi clase principal motor, pero bueno, no son esenciales para yo saber cuál es la capacidad de velocidad de nuestro auto. Para que tú lo entiendas, trato de manejarlo así, ¿no? Métodos, declaración de mensajes, pasos, parámetros y retorno de variables. Los métodos o funciones, ya lo dijimos, es un segmento de código, ¿no? Que tienen una comunicación, acuérdate de los conceptos anteriores, la comunicación o interfaz o forma de acceder a una estructura interna de los objetos es a los datos privados. Aquí está la definición de métodos, ¿no? ¿Qué sería un método? Entonces, ¿sí? Funciones, ¿no? Vamos a decir lo que son funciones que se realizan dentro de las clases. Así de simple, son todas esas funciones. Asimismo, estos métodos son esenciales. Ya dijimos también que los métodos pues, es un fragmento de código que tienen cierta comunicación para acceder a una estructura de un objeto que pertenece a nuestra clase principal, ¿no? Vamos entendiéndolo así. La ejecución de un programa orientado a objetos consiste en recibir, interpretar y responder unos objetos a los mensajes que envían los mismos objetos, ¿no? Los objetos se definen cuáles son las operaciones que se pueden realizar con los atributos de esos objetos de las clases. Muy importante este renglón, quiero que lo tomes en cuenta en nuestra programación. Vamos a ir más adelante, ¿no? Definición de un método. ¿Cómo sería la sintaxis de un método en Java, Script? Sí, vamos ahí hablando de un tipo nombre método o nombre del método. Yo escribo el nombre del método. ¿De qué tipo es? ¿No? Hay un parámetro, tipo 2, su parámetro, es decir, de dónde a dónde es considerado esa característica de ese método, ¿no?
o ese conjunto de instrucciones, el tipo 1 me da un parámetro, hasta dónde inicia, a dónde termina. Tipo 2, otro parámetro, dónde inicia, a dónde termina. Ahí la diagonal diagonal es un comentario. Como te decía, el comentario es para la explicación de esto que estamos haciendo. Definición de las variables locales. Solo son accesibles de la función sentencias. Es necesario decir variables locales y variables privadas. En ese sentido, hay ejemplo de una fórmula matemática para el área. Yo necesito variable altura, variable base, por 2, entre 2, etcétera. Todas esas variables yo le asigno información. Se ejecuta las instrucciones que yo le doy a mi método y ese método me va a retornar, como lo dice aquí, return, que es una expresión. Return, el área es igual a, ese es un return, ¿no? Es un mensaje en pantalla y puede ser que esta no sea la última, ¿no? Puede enlazarse. Asimismo, esta expresión puede enlazarse, como lo dijimos, en un sentido de polimorfismo o puede enlazarse con un sentido de herencia. Entonces, eso ya depende de qué es lo que este método esté realizando, ¿no? En la declaración o cabecera, el modo de acceso, ¿no? Aquí es en esta parte de aquí, modificadores. Especifica el tipo de acceso permitido, indicado a los usuarios de la clase pueden acceder a este método. Los métodos son la única forma de acceso a los atributos privados, es decir, el método de acceso es un método private o privado y public, ¿sí? ¿Con qué intención? Cuando tú ves eso en una rutina de programación en Java, private o pública es porque hay ciertos datos que tú no puedes modificar. Aunque tú seas el diseñador, hay ciertas cosas que tú puedes ver o modificar. Hay ciertas cosas que los demás usuarios no pueden ver ni modificar. Por eso se crea este modo de acceso a los datos que yo estoy manejando de estos objetos. Pues en programación sí se maneja, ¿no? Con las cuestiones de seguridad y el manejo de datos. No todo es maleable en una rutina, es decir, no todo lo voy a poder yo modificar si yo soy el que estoy operando cierto sistema. Entonces, por eso es el modo de acceso, ¿no? Esos métodos tienen una protección de paquete, es decir, son accesibles de cualquier clase que pertenezca al mismo paquete, o si tú accedes a un conjunto de métodos o subrutinas o algoritmo que quieras modificar una clase, a lo mejor para la programación no es necesario que tú la modifiques, ¿no? Por eso es el modo de acceso, perdón, de la declaración no cabecera. Entonces, sintaxis de esta cabecera, ¿no? Como su nombre lo dice, de tipo público, de tipo package, para lo que es el Java Swing, es un package para crear las ventanitas. El protected o protegido se comporta con un método público para todos los del mismo paquete de la subclase y para el resto de un método privado. Y private solo es accesible a través de los métodos de la propia clase. Es muy importante ir comprendiendo la parte de la declaración de mis métodos. ¿Sí? Todo lo que vas a hacer en Java va a ser llamado así un método. Método que pertenece a un objeto, objeto que pertenece a una clase. En ese sentido, en esa ubicación lo vamos a ir comprendiendo. Aquí pilas, como dice algún ingeniero que he escuchado, ¿no? Entonces ese es el modo de acceso a la información que guarda esa rutina o este método, ¿no? Tipo de valor de retorno es un método que puede devolver a quien lo llama o lo invoca, ¿no? Si yo invoco el valor de pi, ya sé que me devuelve su valor. Si yo invoco el área de un triángulo, ya sé que me va a invocar me va a retornar un valor. En este caso en metros cuadrados. Si yo le digo la capacidad de una cisterna, valor de retorno metros cúbicos, ¿no? Así lo quiero explicar. El valor de retorno nunca puede ser un objeto de una superclase, si de la misma clase de una subclase, si el método no devuelve nada, ningún tipo de valor devuelto por este método es de tipo void. Es decir, algunos resultados no te van a producir eh, algún dato relevante para la conclusión de ese método. ¿Sí? Entonces por eso dice de tipo void, ¿no? Por convenio los nombres de los métodos comienzan con minúscula. Esa es la sintaxis que utiliza Java, claro.
¿no? Si el nombre del método es un nombre compuesto, cada nueva palabra empieza con mayúsculas. Los nombres de los métodos suelen ser verbos, por ejemplo, calcular perímetro, pintar, finalizar, etc. Posible lista de parámetros formales es opcional. La función podría no tenerlos en caso de los que que los haya, se tratan de variables o parámetros. Ya hablamos de variables, ¿no? Las variables locales son accesibles y visibles desde el propio método, separadas por comas de las que se deben especificar el tipo y el nombre de cada una y se inicializan en la llamada recibiendo los valores específicos por los argumentos de la llamada. Un cálculo, un desarrollo de algo, ¿no? Cuerpo del método, definición de las variables, lo que yo te decía. Variables locales, que son todos mis datos de entrada, ¿no? Dentro de estos métodos se pueden definir variables que solo son accesibles dentro de un método en donde se han definido. Si yo no las defino, no hay esa accesibilidad. Aquí seguimos con instrucciones que son necesarias para determinada tarea. La instrucción return devuelve el control de la ejecución al método que se hizo que hizo la llamada. Si el método no devuelve nada y se elimina sentencia return, la función termina con la llave final o la llave de cierre de la función. En este caso, el tipo devuelto por el método es de tipo void. Ya lo habíamos mencionado. Y simplemente te están explicando aquí las partes de ese método, ¿no? La llamada de un método, ¿qué tengo que hacer en ese sentido? Para que un método se ejecute, hay que llamarlo, ¿no? Hay que ponerlo por su propio nombre, como la sintaxis que hace un momento te presentaron. Eh, esta invocación de método provoca la ejecución de instrucciones. Si yo no lo nombro, yo sé que no hay instrucciones que no tengan nada que ver con nada. Entonces tienen que llamarse así y yo sé que esas instrucciones me van a dar un resultado, ¿no? Tenemos que colocar entonces en esta importantísimo, la llamada del método consta de nombre del método, posible lista de argumentos. Es decir, esto es lo que está dando en una cierta posible lista de argumentos, llamados también parámetros actuales, entre paréntesis y separados por comas. Cada renglón o instrucción voy a separarlo con comas para que vaya leyendo a través de un objeto que pertenezca a la clase que define el método y que se dice que se envía un mensaje al objeto. Por ejemplo, cuando no definimos un método estático, aquí está nombre objeto, punto nombre método, o sea, nombre del objeto, nombre del método y mi lista de argumentos, ¿sí? La lista de argumentos o instrucciones. El método aplica un objeto a la clase a través de un operador punto, ¿sí? Aquí es mi primer renglón o instrucción. En este caso, el objeto siempre, el argumento implícito del objeto, los métodos pueden tener además argumentos explícitos que son los que se ven entre paréntesis, que a continuación del nombre método, ¿no? Entonces aquí es muy importante esta parte, tratar de entender que va teniendo relación con lo que yo estoy describiendo en una rutina, ¿no? Nos dice aquí, cuando se accede al método de un objeto, se interpreta que el objeto ha recibido un mensaje y el objeto responde al mensaje, ejecutando el método. Por supuesto, ¿no? Nuestro mensaje está dentro de la lista de argumentos. Es lo que está recibiendo, por eso está acotado, por eso está entre paréntesis, y es lo que va a realizar, ¿no? Si el método devuelve un valor, la llamada a la función debe formar parte de una expresión que recoja el valor retornado para la función. Es decir, si yo no contemplo en esta lista de argumentos lo que este método va a realizar para cumplir con la finalidad del nombre objeto, pues definitivamente no hay una expresión que dé por resultado algo, ¿verdad? Entonces, métodos de clase o métodos estáticos no tienen como finalidad actuar sobre los atributos privados de los objetos, es decir, algún tipo de dato o información que se busque calcular mediante una rutina de programación no siempre nos va a devolver un resultado numérico. Por ejemplo, lo dice de un método estático, ¿no? Es un bloque de instrucciones, simplemente decir que A es mayor que B, sí, hace una comparación, sin embargo, pues es un método estático, ¿no? Cuando es dinámico es cuando yo le cargo una serie de instrucciones, ¿sí? O sentencias para el cálculo de un sistema de ecuaciones de 3 por 3.
el resultado es dinámico. ¿Por qué? Porque hacen serie de cálculos, no solamente uno, sino hace más de uno para lograr un resultado, ¿no? Se trata entonces de un bloque de sentencias o instrucciones que se agrupan bajo un mismo nombre para tener alguna relación lógica que las encamina a realizar una tarea específica. Lo acabo de mencionar, ¿no? Se aplican generalmente donde se necesite no actuar sobre estos objetos, no pueden acceder a un miembro o un no estático o estático. Ya no hay más objetos que puedan ser involucrados en el cálculo de un triángulo. O sea, aparte de los datos que tiene esta fórmula, yo ya no puedo insertarle más objetos. Por eso se dice que ese es un método estático, ¿no? El cálculo de un triángulo, ¿no? Entendámoslo así para que podamos saber por qué estamos hablando de esto. Un miembro estático sí puede ser accedido a través de métodos no estáticos, ¿no? Ahí es la diferencia y importante. Los métodos, ¿sí? Los métodos estáticos no pueden acceder a variables ni llamar métodos no estáticos. Los métodos y variables estáticos sí pueden ser accedidos o llamados desde miembros no estáticos. Muy importante tomarlo en cuenta para que tú sepas cuándo usar qué, ¿verdad? Cuando puedas o quieras realizar tu rutina, ¿no? Los métodos estáticos se crean anteponiendo el nombre del método de la palabra estático. Static void, por ejemplo, y el nombre del método, si se define un método como estático, posiblemente llamarlo sin crear un objeto, ¿no? Bueno, esto vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? Definitivamente ya cada uno de estos elementos con la intención de tú no confundirte en cuándo usarlos o dónde van. Tenemos que darles también cierto orden. Eso es lo que yo trato de comentar con esto, ¿no? Después de este método debemos manejar la llamada que suele ser usar el nombre de clase en lugar del nombre de un objeto clase. Esta es la razón por la que el método main es estático. El método main es el estático, el main es estático porque tiene un conjunto de operaciones como lo dice ahí. Al ser invocado pertenecen de una única forma a la clase. No hay un otro método estático o un método main que tenga la misma estructura para otro procedimiento, es decir, cada procedimiento es único, ¿no? El método main aplica Java y ha de tener un método main y solo uno como entrada y salida de la aplicación. Puede ser público o puede ser estático. Aquí importante esto y de sentencias o instrucciones, ¿no? Simplemente el main, mi clase principal, llamado así por la sintaxis que utiliza Java, método main, mi clase principal, tiene un nombre y esa información yo puedo decir que es pública, que se puede manipular o dentro del proceso se puede ir manipulando. Cuando yo le pido datos al usuario, pues es de tipo pública porque le estoy pidiendo, por ejemplo, su nombre, su edad y todo esto que yo le pido al usuario mediante el acceso al teclado, pues es público. Todo lo estático, por ejemplo, una fórmula, ¿no? Y finalmente dice aquí, no devuelve nada. Bueno, el estático no devuelve nada cuando la programación no es orientada a objetos o es programación plana. Entonces, aquí nada más hay que distinguirlo y cada cuánto se nos está presentando, ¿no? Generalmente entonces nos dice se definirá más de un método, por supuesto, ¿no? Habrá más de un método cuando así lo requiere la rutina. Java busca el método llamado main y comienza a ejecutarlo el programa desde él. Es decir, toda la ejecución que tú buscas lo va a leer o lo va a invocar para ser ejecutado. Java va a leer ese main. Dentro del main, de tipo público o de tipo estático, va a ser ejecutado de manera automática del domain, pues simplemente va a ocurrir un error, como ahí lo menciona, ¿no? Aquí está, mira, paso de parámetros en una función o método. Estos parámetros son variables. ¿Cuáles son mis parámetros o variables? Por ejemplo, el valor de X, el valor de Y, el valor de Z. Esos son mis parámetros, ¿no? Y se inicializan de alguna manera cuando yo les asigno una información o un dato. Si yo le asigno una cantidad a X, yo la estoy inicializando, ¿no? En ese sentido, en el paso a paso. Este paso a paso de parámetros o argumentos a estas funciones se puede hacer de dos formas, paso por valor o paso por una referencia.
¿no? Se hace un tanto complicado seguir explicándote estas partes porque definitivamente esto se ve ya en la práctica, ¿no? Vamos a ver y entonces estos procedimientos en un caso práctico, pero por lo pronto continuamos con encapsulación. Encapsulación todavía la alcanzamos a ver. Déjame revisar, sí, es el último de este video, encapsulación. Por último, encapsulación. En Java, el encapsulamiento y reutilización. ¿Qué es el encapsulamiento en Java? Cuando uno comienza a programar en Java, entonces al tener o limitar el acceso a estas variables de nuestras clases llave de tal forma que podamos tener un mayor control sobre ellas, normalmente utilizando métodos set de acceso aleatorio a nuestras variables, ¿sí? La gente se queda contenta con esta respuesta y no le da más vuelta. Pues sí, ¿no? Cuando yo veo, ¿sí? Cuando yo veo un encapsulamiento, voy a ver el método set y voy a ver el método get. Get es darme, set es asignación, ¿no? Entonces, simplemente cuando hablamos de encapsulamiento es porque hacemos referencia al uso de algunas variables, variables que tienen un valor que yo le estoy asignando en una sentencia, en un conjunto de instrucciones. Siempre queda uno, pues por dudas, ¿no? Para usar, por ejemplo, en el caso de Eclipse, para generar contenido de método setDiget, cuando probablemente con variables públicas lo arreglaríamos de todo con una forma mucho más directa, ¿no? Por ejemplo, dame el teléfono, set, dame el estado de la batería, ¿no? O envíame, dame el teléfono y set envía la información de ese teléfono. En programación es muy sencillo la parte de encapsulamiento. Todo lo que yo le pido también lo presenta y se encapsula a una sola respuesta que yo le estoy dando, ¿no? En programación nos hemos encontrado fe, es una variable muy extensa, ¿no? Y a tener en cuenta y que elimina un análisis. Vamos a construir un ejemplo que nos ayude para esto, ¿no? Vamos a irlo viendo. Siempre tengo que hablar en Java acerca de rutinas de diferente tipo. ¿Cómo tengo que empezar a escribirlo, a redactarlo? Aquí tienes el ejemplo, espero que sea de lo más claro. Supongamos que Java denomina teléfono. Esta clase es muy sencilla, solo tiene una batería de nuestro teléfono. Bueno, ya están hablando sobre una característica, ¿correcto? ¿De qué tipo de concepto hablamos, no? El package.com, arquitectura Java. Esta palabra va por automático, ¿sí? Este package. Lo que yo ya empiezo a trabajar es esa parte, public, clase pública llamada teléfono. Mis parámetros o argumentos los defino con una llave. Es una cadena de datos llamada private string, que es una cadena de información llamada marca. La marca pues, es simplemente aleatoria, es accesible, perdón, privada. Cuando digo que es privada, es un entero, int, es una clase privada o característica privada que tiene una capacidad. Esa capacidad pues no puede tener, vamos, no puede ser igual que otro. Bueno, puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Public string en get marca, dame la clase, la cadena llamada marca, devuélveme el nombre o devuélveme la marca de ese teléfono, ¿sí? O sea que dependiendo de la capacidad me das el nombre de la marca y mi proceso es public void, set marca, string marca, this marca es igual a marca. Aquí están mis variables. Mi variable es pública, ajá, y esta marca es igual a la marca. Es un método que yo le solicito al usuario que me dé tanto el nombre de la marca como la capacidad. Acá lo está mencionando, no marca, capacidad. Ajá, de clase entero, dame la capacidad, retórname la capacidad, es lo que vamos en esta parte de aquí, ¿no? Public void set capacidad, devuélveme la capacidad de entero. Discapacidad, esta es mi variable, imagina que es una variable x, ¿no? X es igual a capacidad, bueno, pues ahí está.
public teléfono string marca incapacidad. Aquí está haciendo invocando dentro de los paréntesis a marca y está invocando también a capacidad. Y dice que es parte de tu clase teléfono. ¿Sí? Esta marca es igual a marca, esta capacidad es igual a capacidad. Public int, duración de la batería. Y aquí empiezan nuestras acciones o métodos principales. Cito o enmarco a qué son iguales hasta aquí, de aquí para arriba. Simplemente yo le pido al usuario la marca, la capacidad de ese teléfono, ¿sí? De toda esta rutina. Fíjate qué importante, ¿no? Hasta aquí son mis declaraciones esenciales para dar datos de entrada. Todo lo que estoy iluminando son datos de entrada. Esta clase pública donde ya teléfono tiene la necesidad de argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Lo que yo quiero que me dé. Hay una capacidad y viene lo importante, desarrollo o ejecución de acciones. Es una clase pública entera, duración de la batería. Si capacidad es menor a 3000, retorna 16. De lo contrario, retorna 24. Yo haría una pregunta, ¿el resultado del return sería estático o sería dinámico? ¿Verdad? Ahí ya tenemos que ir aprendiendo a definir al hacer uso de estas sintaxis, ¿no? De lo que yo quiero calcular. Disponemos de dos propiedades con sus métodos get y set y el constructor realmente es necesario usar estos métodos get y set en esta rutina que acabamos de hablar. ¿Será suficiente declarar los métodos públicos? Vamos a verlo, ¿no? Nuevamente el package, public text teléfono, marca, capacidad, son mis variables. Asigno los valores, dismarca, discapacidad, ¿sí? Duración de la batería. Si yo digo que la duración de la batería es medida por if, si capacidad es menor a 3000, retorna 16, entonces retorna 24. Es más evidente que la clase quede simplificada y su funcionamiento es idéntico. Aquí ya hacen una simplificación. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué tanta insistencia en usar métodos get y set? Imaginemos que nosotros ahora sí disponemos de la clase tablet. Esta clase también dispondrá de una batería. Obvio. Y marca, capacidad de la tablet, retórname el nombre de la marca, en esta set marca, string marca. ¿Por qué string? Porque es una cadena de datos. ¿Sí? Es importante también rescatar los tipos de datos usados en Java, string, int, etcétera. Son cosas que aún no entiendes porque no las hemos visto. O si ya tuviste la oportunidad de programar, ¿no? Entonces, this marca y capacidad. Public, entonces los argumentos de capacidad debe ser entero, esta es la capacidad. Esta marca es igual a marca, esta capacidad es igual a capacidad. Si capacidad es menor a 3000, entonces retorna 16, si no, de lo contrario, retorna 24, ¿no? Este es un código muy similar y nos vendría bien reforzar el código de tal forma que existiese el concepto de batería. Bueno, pues aquí ya son diferentes cosas de lo que yo te estaba manejando en la información. Definitivamente ya son modalidades que le da esta rutina, ¿no? Utilizando los conceptos de set y get. Set envía, get dame, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que aprender a distinguir cuál es mi inicio, cuál es mi proceso y cuál es mi resultado. Y qué palabras reservadas en Java me retornan la información que yo quiero, ¿no? Una palabra reservada que hace Java, ¿no? Ratón es una palabra reservada, ¿no? Y bueno, pues todo esto quiero dejárselos a su consideración. Aquí constructores y destructores, bueno, pues ya pertenecen a otros temas. Vamos a ver en el siguiente video ya un ejemplo concreto e irlo explicando paso a paso que te calcule alguna situación referente a los temas que acabamos de ver. De mi parte, muchas gracias.